¿Recuerdas dónde estabas cuando el mundo se detuvo? Quizás estabas trabajando, revisando el teléfono, planificando un cumpleaños, planificando una boda, sin saber que en cuestiones de semana el mundo iba a cambiar. A finales del 2019, un nuevo virus llamado SARS-CoV-2 fue detectado en Wuhan, China. Lo que parecía un brote local se convirtió rápidamente en la mayor crisis del siglo. Para entender un poco de lo que vamos a hablar, primero debemos saber qué es el coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que afectan principalmente el sistema respiratorio. En 2002, una variante conocida como SARS causó 916 muertes. Muchos pensaron que sería una advertencia aislada, pero no lo fue. Fue grave, pero se logró contener. El 11 de diciembre de 2019 se dio a conocer uno de los primeros casos del nuevo virus en Wuhan. Los síntomas parecían comunes: fiebre, cansancio, tos seca, algo parecido a un pequeño resfriado. El 31 de diciembre, China informa a la Organización Mundial de la Salud sobre 27 casos de neumonía. Una neumonía desconocida vinculada al mercado de Hunan, lo que despertó la alarma. Comenzaron a surgir diferentes teorías del paciente cero. Algunos registros apuntaban al 17 de noviembre del 2019, pero nunca hubo una certeza absoluta. El 11 de enero del 2020 se reportó el primer fallecido. Y mientras muchos celebraban el inicio de un nuevo año, el virus comenzaba a viajar. El 21 de enero del 2020 se confirmó el primer caso en los Estados Unidos. On your side with an update on the rapidly evolving response to a new virus spreading out of Asia. One man in Washington State becoming the first confirmed case of coronavirus in the U.S. And screenings for the virus now taking place at Chicago, O'Hare, and Atlanta airports, as well as New York's JFK, Los Angeles, and San Francisco international airports as well. Entendimos que esto no era un juego y para entonces el virus ya estaba presente en más de 25 países. ¿Cuál era la sorpresa? La sorpresa era que el virus podía suspenderse en el aire y ser contagioso durante días, lo que facilitaba su contagio. El 26 de febrero se confirmó el primer caso en América Latina, exactamente en Brasil. Y entonces allí ocurrió lo inevitable. La gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente pandemia al COVID-19. La palabra pandemia dejó de ser historia antigua y se convirtió en el presente. Italia fue uno de los primeros países en entrar en cuarentena total. Ese mismo día, las bolsas de valores del mundo se desplomaban. Las calles de las ciudades como Madrid, Nueva York, Roma quedaron totalmente vacías. Aeropuertos cerrados, escuelas sin alumnos, restaurantes con las luces totalmente apagadas. El mundo entero estaba en pausa. Pero mientras afuera había silencio, dentro de los hospitales había caos. Este era el rostro humano de la crisis. Los sistemas de salud comenzaron a colapsar. Médicos trabajando duro interminablemente, enfermeras sosteniendo manos cuando nadie más podía hacerlo, pacientes aislados, luchando por respirar. En ciudades como Bérgamo, los crematorios no daban abasto. No eran números, eran personas, madres, padres, abuelos, hermanos y hasta hijos. Durante meses vivimos totalmente encerrados. Las familias celebraban cumpleaños por videollamadas. Las bodas se cancelaban. Los funerales se transmitían en línea. Niños que no entendían por qué no podían salir a jugar.
adultos que perdieron sus trabajos, pequeños negocios que cerraron para siempre. Y mientras tanto, los contagios seguían aumentando. Se estima que más de 2.000 millones de personas fueron contagiadas y millones perdieron la vida. Una de las catástrofes más grandes en la historia moderna. Y todo causado por algo que no podíamos ver. Decisiones que marcaron el rumbo. Algunos gobiernos actuaron de forma muy rápida. Otros minimizaron la amenaza. Incluso pudimos observar que el propio presidente Donald Trump indicaba que exagerábamos. Meses después, lo pudimos ver utilizando mascarilla. Now the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. We have the best economy, the most advanced healthcare, and the most talented doctors, scientists, and researchers anywhere in the world. I think wearing a face mask as I greet. Mientras países cerraban fronteras y aeropuertos, el impacto económico comenzaba a sentirse. Pequeños negocios cerraban, millones de personas perdían sus empleos. La incertidumbre era constante. En marzo del 2020, Estados Unidos declara emergencia nacional. Para liberar todo el poder del gobierno federal en este esfuerzo, hoy declara oficialmente una emergencia nacional. En Europa, las restricciones se endurecían. En Asia se implementaron controles sanitarios estrictos en el aeropuerto. La humanidad estaba aprendiendo en tiempo real a enfrentar una amenaza invisible. Comenzó el confinamiento global. El mundo vivió algo que nunca antes había visto, el confinamiento masivo. Calles vacías en las ciudades más pobladas del planeta, la llama olímpica fue afectada y los juegos se pospusieron. Para salvaguardar la salud de los atletas y de todos los involucrados, tenemos que posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 hasta el año 2021. Con suerte, estos Juegos Olímpicos podrán ser y serán, al final, una celebración de que la especie humana haya superado este desafío sin precedentes del coronavirus. Y cuando todo empezaba a mejorar y algunos países flexibilizaban sus restricciones, sucedió lo que menos pensábamos. La segunda ola. El epicentro se trasladó a la India, un país de más de 1.400 millones de habitantes. Las imágenes eran devastadoras, hospitales sin oxígeno suficiente, familias buscando atención médica desesperadamente, parecía no tener un fin. Era una carrera contra el tiempo. Pero en medio del caos, surgió algo extraordinario. Laboratorios alrededor del mundo trabajaban día y noche. En noviembre del 2020, compañías como Pfizer, junto a Biotech, anunciaron una vacuna con alta efectividad. Pero poco después, Moderna presentó resultados muy similares. Era uno de los mayores logros científicos de la historia moderna. En menos de un año, el mundo había desarrollado vacunas eficientes contra un virus completamente nuevo. Las primeras dosis fueron aplicadas entre lágrimas. No era solo una vacuna, era esperanza. Poco a poco, las cifras comenzaron a estabilizarse. Las escuelas empezaron a reabrir, los aeropuertos volvieron a llenarse, los abrazos regresaron. El 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria mundial. The emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. Oficialmente, la fase más crítica había terminado. Pero el mundo ya no era el mismo.
El COVID-19 no solo cambió estadísticas, cambió prioridades, nos enseñó que la vida puede transformarse en cuestiones de días, que lo cotidiano es privilegio, que un abrazo puede ser invaluable. Nos recordó nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de resistir, porque el mundo se detuvo, pero la humanidad no se rindió. Y quizás dentro de muchos años, cuando alguien pregunte, ¿dónde estabas cuando el mundo se detuvo?, vas a tener una respuesta, porque lo vivimos, lo sufrimos y lo superamos juntos. Gracias por acompañarme y hasta una nueva historia.